¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Viaje al Centro de los Datos. Esta vez les tengo una pregunta para partir. ¿Qué es esto? Claro, rápidamente me pueden decir un tomate, obvio. Pero ¿este tomate qué es? ¿Es una fruta o es una verdura? Para poder contestar eso, que es más difícil, probablemente tengamos que echar mano a nuestra experiencia. Y para eso a un montón de datos que están asociados a este tomate. Sí, datos. Por ejemplo, la textura. Por ejemplo, el tamaño, el volumen, la dureza que tiene este tomate. Si lo comiera en este momento, el sabor es dulce, es salado, es más dulce o más salado que un limón, qué sé yo. Si yo tuviera que tabular esos datos y poner en un lugar de mi mapa a el tomate, tendría algunas dudas porque todavía no sé si es una fruta o una verdura, por lo tanto tendría que compararlo con aquello que yo sé que es una fruta y aquello que sé que es una verdura. Por ejemplo, esta manzana, que dadas sus características, que también son datos, rugosidad, textura, tamaño, dulzor, yo la voy a posicionar acá, en el vecindario de las frutas, en este sector. Y a la naranja, por acá, también en el mismo vecindario, pero en una posición distinta porque sus datos son diferentes. Diferente también que el brócoli, el arbolito, que va a estar en este lado, en el de las verduras, con unas características particulares. Entonces, cuando yo tenga que tomar una decisión y deba posicionar al tomate en este vecindario o en este, a partir de los datos, podré no haber tenido ninguna experiencia con el tomate, como es lo que hace la inteligencia artificial, un computador, que al recibir el insumo de datos de los dos vecindarios de frutas y de verduras, es capaz después, al considerar los datos del tomate, de situarlo en algún lugar. El tomate está más cerca de aquí o más cerca de acá. Este tomate es vecino de este vecindario de la fruta o de este vecindario de las verduras. A ese algoritmo se le llama algoritmo K-vecino. Y esta es una manera en que coloquialmente se enseña este algoritmo y uno puede decir, oye, pero es bastante sencillo y trivial. Claro, de esa manera se puede entender, pero el alcance que tiene este y otros muchos algoritmos que existen hoy día y que se usan son tremendas, son muy importantes y ofrecen una riqueza para la toma de decisiones que incluso pueden salvar vidas. Piensen ustedes qué pasa, por ejemplo, en medicina, cuando no es un tomate lo que tenemos que analizar, es un tumor, cuyas características nos permiten, sin abrir a una persona, solo con tener las dimensiones y otras características que arrojan exámenes de imágenes en tercera dimensión, en 3D, nos permiten tomar ese tumor y a través de un sistema virtual, digital, decir ¿a qué se parece más? ¿A un tumor benigno o a un tumor maligno? Si fuera el caso el segundo, que es un escenario que nadie quiere enfrentar, por lo menos permite anticiparse y atacar ese cáncer con un tratamiento rápido y lo más eficiente posible. Anticiparse en esa batalla que da una persona por la vida. Las batallas en medicina a veces se dan con algoritmos y con datos. De eso vamos a hablar hoy, con un especialista que nos va a acompañar en este viaje. Bienvenidas, bienvenidos a bordo, a este nuevo viaje al centro de los datos. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Hoy no tendremos un viaje en distintas estaciones, vamos a hacer un solo recorrido, un vuelo sin escalas. Nos vamos a ir directamente a nuestra entrevista para dedicar tiempo a una buena conversación con Claudio Gutiérrez, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Bien, y en esta parte de nuestro viaje al centro de los datos vamos a tomar contacto a esta hora con Claudio Gutiérrez. Claudio es profesor titular de la Universidad de Chile, del Departamento de Ciencias de la Computación, investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y es doctor en Ciencias de la Computación, ¿no, Claudio? Así es.
Por lo tanto, es súper interesante hablar contigo y yo te agradezco mucho que nos hayas abierto la intimidad de tu casa. Supongo que estás ahí en cuarentena, yo estoy en la propia, por eso te lo digo, para poder conversar de esto, porque es bien importante. De pronto no entendemos, no estamos tan cercanos, no lo tenemos tan en la piel esto de cuánto aportan los datos para tomar decisiones. Y hoy día sí que se necesita, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Carlos, digamos, por darme la oportunidad de hablar con más gente sobre este tema que yo creo que es tan crucial, que es el de los datos en Chile. Sí, ¿cómo podemos aproximar entonces a nuestro conocimiento más masivo, más popular, la importancia que tienen los datos hoy día en la toma de decisiones? A ver, mira, ha empezado a pasar de un tiempo a esta parte, pero que se ha acelerado mucho, yo diría, en los últimos 5 o 10 años, ¿sí? Esta idea de que los datos como tal, los datos como una cosa muy rara, como unos animalitos que andan... Aquí vienen muy bien las palabras de Negroponte, los átomos virtuales, ¿sí? La base del mundo virtual. Ha pasado a tener tal importancia que quien tenga datos tiene de alguna manera poder, tiene capacidad de decisión, tiene los negocios. Los economistas norteamericanos dicen los datos son el nuevo petróleo, ¿sí? Es la nueva materia prima, porque los datos de alguna manera son la copia virtual del mundo material en que estamos. Entonces tú tienes una réplica del mundo material al nivel virtual, y por lo tanto puedes hacer casi, podemos discutirlo en otro momento, no es todo, digamos, pero puedes hacer casi todo lo que hace el mundo material al nivel virtual y después traspasarlo. Entonces, digamos, en vez de experimentar sobre el mundo material, en vez de prever sobre el mundo material, en vez de actuar sobre, tú puedes hacerlo en el mundo virtual y luego pasar eso. Entonces, en términos de ciencia, esto se conocía hace mucho tiempo, pero la disponibilidad de datos hoy día hace que casi cada uno de nosotros podamos hacer ese experimento. Queremos prever algo, perfecto, veamos el modelo a nivel de los datos, hagámoslo, experimentamos como queremos, no estamos tocando el mundo material y luego cuando tengamos solución bajamos. Por lo tanto, los datos han pasado a ser un elemento esencial en la vida de los humanos. A mí, mientras tú hablabas, yo me acordaba de esto del mundo virtual y el material. Me acordaba de los modelos para predicción de cáncer a propósito del algoritmo K-vecino, de cómo uno podía decir, este tumor, que parece ser un tumor, que tiene una rugosidad, que tiene una opacidad, que tiene una dimensión, que tiene una textura, ¿a qué se parece más? ¿A un tumor benigno o a uno maligno? ¿De quién es más vecino? ¿Del maligno o del benigno? Y a través de modelos virtuales, cada vecino algoritmo, podía después un médico decir, ¿sabes qué? El tumor de este paciente, sin abrir al paciente, puedo decir que parece que es maligno. Así que hay que empezar a trabajar acá. ¿Algo así más o menos lo que nos dice sobre esto de lo virtual y lo real? Es súper buen ejemplo. Y fíjate que en ese mismo ejemplo uno podría decir, a ver, ¿cuáles son los puntos claves acá? Un punto crucial es que yo tenga el máximo de datos del paciente ese, que lo tenga, ¿sí? Que lo saque. Eso significa que tenga que tener la mayor cantidad de facetas, ¿sí? Porque al final, esto, cuando decía, aquí hay limitaciones también, digamos, el mundo virtual no es el mundo, no es copia, ¿sí? Yo no puedo hacer como esas películas, replicarme virtualmente y aparecer en Japón y replicarme materialmente. No, eso es ciencia ficción. Pero mientras más facetas tengas de tu persona, en el caso del paciente, más posibilidades voy a tener de hacer un modelo mucho más realista, experimentar de diversas formas, con diferentes algoritmos, con diferentes cosas, compararlo con datos de otras personas, ¿sí? Y sobre eso tomar una decisión y volver después al mundo material, es decir, volver al paciente y aplicarlo. En el caso de la sociedad exactamente lo mismo. Tenemos la sociedad que tiene miles de facetas económicas, políticas, culturales, técnicas, geográficas, geopolíticas. Todas esas facetas las podemos elevar al mundo virtual. Tenemos la copia de nuestro mundo acá, podemos jugar con él como quiera, podemos ver cómo se va, podemos predecir cómo se va. Tenemos esta cosa, discutimos este nivel y luego bajamos. Fíjate que en ese nivel es crucial la discusión de cómo tomamos los datos, qué datos tomamos, qué datos tenemos, cómo los elevamos,
cómo los mantenemos, cómo los procesamos, cómo los devolvemos. Y aparecen los temas de transparencia, de privacidad, de auditabilidad y todas las cosas que tienen que ver con los datos. Es fascinante el mundo. Es que es súper entretenido. Además, esto de la transparencia me gusta a mí, porque se habla de cajas negras, como que uno no puede meter datos en una caja y que después pasó algo oscuro adentro y te dio un resultado. Uno debe saber más o menos cómo fue el razonamiento, comillas, del software, o cómo lo diseñó el equipo de investigadores, los algoritmos que metió las fórmulas, ¿cierto? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué importancia le das a esa parte, Claudio? Mira, es interesante porque en general, si tú piensas en la ciencia en siglo XVI, digamos, cuando ya estamos bien instalados, digamos, con la idea del método científico, los datos empiezan a ser fundamental. De hecho, quien acuña, entiendo, la palabra datos es poder, es Bacon, ¿sí? Es ser el creador, digamos, del método científico. ¿Y cuál era la idea? Que si tú tenías suficientes datos de buena calidad, ¿sí?, podías, de alguna manera, tener mayor capacidad de predicción. Fíjate que, en general, en esa época, los datos, digamos, estaban asociados con reglas, ¿sí? Y hay dos cosas aquí. Entonces, yo tenía argumentos, yo te puedo a ti dar los argumentos completos. Mira, me parece esto, lo acompaño con estos datos y tú mira si es que yo estoy equivocado o no. ¿De acuerdo? Revísame el argumento con los datos, con esta cosa. Esa es la ciencia, ¿sí? Esto por oposición a lo que tú me puedes decir, digamos, con justa razón. Mira, yo tengo la tincada que va a llover mañana. Si tú le preguntas a un campesino, yo recuerdo a mi abuelita por ahí en la zona del Maule, y me decía, yo creo que con certeza, .99, ¿sí? Mira, mañana va a llover a eso de las 11 de la mañana, y llovía. Bueno, no es que ella estuviera mintiendo, ella tenía razón, pero eso no era ciencia, ¿sí? Claro. Porque ella tenía el conocimiento, internalizado en su red neuronal y en su cuerpo. Probablemente sabía eso porque le empezaban a doler los huesos, porque bajaba la presión, no sé. Bueno, ese conocimiento, fíjate que es conocimiento también, pero es oscuro. Está internalizado, en ese caso, en la red neuronal de mi abuelita, y no hay cómo sacarla. No puedo decirle, abuelita, ¿y por qué? Enséñeme el método por el cual usted decide hacer. Chao, no había forma, ¿sí? Viva tanto como yo y lo va a saber, una cosa así. Bueno, eso se opone. Entonces, ese conocimiento, de alguna manera, es un conocimiento internalizado, incrustado, por ahí Polanyi le dice que es un conocimiento implícito, digamos, que es estadístico, ¿sí? Y hoy día ha empezado a resurgir de muy fuerte manera ese conocimiento, hay que decirlo. Al lado de este otro, al lado de la ciencia clásica, este conocimiento, cuando uno habla de redes neuronales, cuando uno habla de esas técnicas en general, lo que está haciendo es, de alguna manera, entrenando un software, entrenándolo, y uno no sabe cómo el software aprende, ¿sí? Lo único que están cambiando es estos parámetros, y está aprendiendo igual como aprendía mi abuelita a saber si iba a llover mañana o no. Y te da un nivel de certeza. Fíjate que ahí los datos se ocupan de otra manera, ¿sí? Los datos se ocupan para entrenar el software. Necesito datos certeros, porque si no entreno con datos equivocados estoy muerto, ¿sí? De estos datos certeros, pero yo no tengo la manera de, ¿cómo decirlo?, de justificar, de argumentar, de ver por qué ese software toma esta decisión o no toma esa decisión, ¿sí? Y ahí por eso se le llama inteligencia artificial, porque finalmente termina pensando de una manera. Claro. Exactamente, es lo que le llama inteligencia artificial ahora, los métodos nuevos de inteligencia artificial, especialmente los tirados a la área de redes neuronales, digamos, porque hay inteligencia artificial lógica antigua. Claro. Claudio, ¿cómo podemos llevar todo esto al momento actual? Que hay una cantidad... no sé si hay una cantidad grande de datos, porque hay algunos que no conocemos, que no tenemos, pero hay posibilidades de datos grandes y de enfrentar un desafío, un enemigo enorme y desconocido con datos. ¿Cómo lo ves tú en el momento actual con el COVID? Mira, es interesante esto de los datos de las pandemias, ¿sí? Es decir, las pandemias estas tienen que ver con... Es algo que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Sí, es decir, es muy interesante, hay unas charlas de Bill Gates creo que 2015 o 2017, ¿sí? Anunciando este tema, porque él trabajó mucho en el ébola en África. Fíjate que el 2016 está la pandemia del Zika,
que a nosotros nos importaba mucho, después tuvo junto el ébola, no nos importaba mucho, son africanos, digamos, no es nuestro problema, pero es exactamente el mismo problema. Y ahí la gente que estuvo más metida en eso se dio cuenta de que para combatir estas pandemias que son pestes globales, donde es crucial tener información de cómo se va moviendo el virus en la población, ¿sí? Es crucial, eso es casi lo más importante. Es decir, fíjate que la manera de combatir la pandemia hoy día, no tenemos un solo remedio, ¿sí? No hay remedio. Es decir, cierran la farmacia y esto queda igual, no es problema eso, ¿sí? Bueno, va a pasar susto gente que tiene otro problema, digamos, pero respecto de la pandemia, no es eso, es solamente, en este caso, información respecto de quién está contagiado, quién se puede contagiar, quién está contagiado. Claro, y el que se contagia va y ahí necesita tratamiento médico intensivo, digamos, ¿sí? Entonces, esto venía de antes, es decir, yo te digo, el 2016, 2017, hay un par de declaraciones que hay que seguir, la de las Academias de Ciencias Mundiales, curiosamente la chilena no está, que alertan sobre la necesidad de que los gobiernos abran sus datos, que las sociedades científicas abran sus datos, que todos pongamos la idea de datos a disposición de todo el mundo, datos públicos, ¿sí? Esta es una cosa, bueno, que la gente que trabaja, yo trabajo en datos abiertos, veníamos hablando hace 10 años, pero nadie nos prestaba mucho tampoco, digamos, pero ahora es crucial esto. Bueno, y ahora entonces llega el momento en que el coronavirus ataca gente bien, digamos, no son africanos nomás, ¿no es cierto? Son los países más importantes del mundo, China, Estados Unidos, Europa, y aparece el tema, el tremendo tema que te digo, estaba larvado, estaba ahí, es cosa de ver hacia atrás la historia de estas declaraciones, y aparece el tema de los datos y de la información como un tema crucial. Y aquí empieza uno a darse cuenta de que, fallamos en esto, ¿sí? Fallamos en general a nivel mundial. El tratamiento de los datos a nivel mundial ha sido malo. Hay países que se destacan bastante. ¿Como quiénes, por ejemplo? A ver, Italia tiene buen sistema de información, curiosamente, ¿sí? Si tú ves el sistema italiano de información, claro, fallan en otros temas, fallan en el sistema social de salud, digamos, ¿sí? Probablemente fallan en la relación entre la gente. El sistema de infraestructura chino de datos es espectacular, ¿sí? Uno puede criticarlo por otros motivos, ¿no es cierto? Por el tema de por qué. Porque los datos, ojo, de nuevo, quien tiene datos tiene poder, así que no nos olvidemos de eso, tampoco, ¿sí? Pero estos sistemas, estos países que tienen buena infraestructura, pero en general se ha visto que los datos que necesitamos, fíjate, los datos, lo conversamos antes, los datos, ¿de qué tipo? Datos médicos, sanitarios, ¿sí? Datos de transporte, datos económicos, datos socioeconómicos, datos territoriales, ¿sí? Todas esas cosas se empiezan a ser necesarias para tener una mirada global sobre cómo se va a ir expandiendo esto, ¿sí? Es decir, la pandemia no se extiende de la misma manera en el barrio de la dehesa, ¿sí? Donde las casas son de un cuarto de cuadra, ¿sí? Y cada persona vive uno, que en la población X, digamos, al sur de Santiago, hacinamiento, donde viven 10 personas en, no sé, pues en unos cuantos metros cuadrados. Es distinto. Ese dato lo conocemos por estadísticas socioeconómicas. ¿Cómo se transporta? ¿Dónde compra esa gente? Bueno, todos esos datos resulta que los necesitamos ahora, y particularmente los datos de salud, ¿sí? Los datos de salud. ¿Quién se infectó? Sí, en esto de los datos de salud, tú hiciste una columna súper interesante en Ciberacadémico, donde hablabas de la importancia de entender cosas como, por ejemplo, los test por comuna, cuántos se han aplicado, si era una persona sintomática o no sintomática, las personas que se han realizado más de un test, dónde se han realizado ese test, los test en los niños, cuántos son sintomáticos, cuántos son asintomáticos. Hay una serie de cosas que tú propones ahí que es información que no hemos conocido. ¿Cuánto podría aportar esa información si la tuviéramos? Es decir, como no la tenemos, es difícil decir cuánto, pero a ver, los científicos hacen modelos, ¿sí? Hay muchos modelos epidemiológicos distintos, como en todas las partes. Hay muchas formas de abordar esto, eso hay que dejarlo claro, ¿sí? Pero cada una de las formas de abordar
necesita, comillas, experimentación, ¿sí? Y para eso necesito saber, por ejemplo, es tremendamente importante saber esos datos que yo ponía en la columna de CIPER, son cruciales para muchos. Eso los sacamos de diferentes modelos epidemiológicos y de diferentes expertos en epidemiología, inmunología y virología, ¿sí? ¿Qué necesitan ellos? Necesito esto. Mira, si yo quiero predecir cómo va a salir la infección de tal parte, necesito saber cuándo se están infectando, cuántos test estás tomando, dónde lo estás tomando, son sintomáticos, son asintomáticos. La epidemiología clásica lo que hace es dar seguimiento personal a la gente, ¿sí? Es decir, yo sé que en tu familia se infectó uno, yo voy allá con una escafandra, supongo, ¿sí? Y te hago el test para saber, a ver, cuál es la forma en que viven ustedes, dónde, quién está saliendo aquí, a dónde van a trabajar. Y así, y esos datos los junto con otros y puedo tener un modelo global. Muchos de esos datos no tienen nada que ver con privacidad, ¿sí? Hay un tema de privacidad de datos, pero eso no tiene que ver con privacidad. Muchos de los datos que yo pongo ahí los tiene el ministerio, ¿sí? Los tienes. Yo sé que los tiene el ministerio. Uno como profesor, digamos, tiene alumnos, y los alumnos le comentan cosas de repente, ¿no es cierto? Claro. Y los alumnos de uno están en todas partes. Bueno, yo tengo la certeza que esos datos están, lo escribí por eso, no es porque esté inventando, mire, busquemos esos datos, ¿sí? Y esos datos en general servirían para testear modelos. Cuando hablamos de datos, de calidad de los datos, yo pondría 4 parámetros cruciales, ¿sí? Un parámetro es el contenido. Es importante saber el contenido de los datos, qué tienen los datos. El otro parámetro importante es la desagregación, a qué nivel de detalle está, ¿sí? Yo puedo saber que en Chile viven, no sé, casi 20 millones de habitantes. Es un dato, está agregado el dato. Puedo saberlo por provincias, por regiones. Puedo saberlo por comunas. Puedo saberlo por sectores geográficos dentro de las comunas, ¿sí? Y esos son los datos importantes acá. El otro dato es el tema y yo reclamaba mucho en esa columna, pedía que se publiquen datos desagregados. El ministro decía, mire, si los datos están publicados, claro, están publicados pero agregados, ¿sí? Yo los necesito desagregados, ¿sí? Para hacer estos experimentos, para saber si en la comuna de Puente Alto, como dice el alcalde de Puente Alto, está pasando esto o no está pasando esto, ¿sí? ¿De qué sector? Claro, ¿qué sector de la comuna? ¿De qué sector se está moviendo a dónde? La otra cosa es que necesitamos en formatos adecuados, ¿sí? Necesitamos formatos adecuados porque, a ver, los datos aparecen y yo te los pongo a disposición tuya, pero puedo ponértelo a disposición tuya en formatos que te dan, no sé, que te pasan media mañana tratando de normalizarlo, ¿sí? Y la oportunidad, es decir, tienen que ser datos en tiempo real, datos actualizados. Entonces, tú juntas todas esas cosas y dices, ojo, aquí está fallando, aquí necesitamos una estructura general de datos. No solo la oscuridad, porque además acá, aparte de que falta una infraestructura de datos, a eso yo quería apuntar, aquí en Chile falta una infraestructura de datos, y eso no es un problema de este gobierno, es un problema de este Estado, del Estado chileno, ¿sí? Pero aparte de eso, hay una oscuridad respecto a los datos que tenemos, que yo lo encuentro absolutamente inexplicable. De hecho, lo que tú dices sobre los formatos, yo como periodista de datos dedicado a esta área especializada, lo vivo también cuando uno busca por ley de transparencia, la 20.285, ya se ha cumplido un buen rato de esa ley. Resulta que te entregan los datos por transparencia, pero te los entregan en JPG, en una fotografía. Claro. O sea, es imposible de editar, son miles de datos que tú tienes que subir a mano, perder tiempo. Es como si te quisieran hacer, y yo coincido contigo, no es un gobierno, es una seguidilla de gobiernos de distintos sectores, es como una falta de mirada de política pública, donde uno finalmente termina como que le hacen la pega más difícil, que casi que pareciera que por intención. Bueno, Claudio, a mí me gusta mucho la manera en que tú nos aproximas a esto, porque es bien didáctico y bajo esa lógica me gustaría saber también cómo ves esto de lo que significa la anonimización, cómo podemos explicarla, porque nos dicen, oye, no puedo darle el dato de don Juanito que vive al lado de su casa, con el root y dónde está, la dirección y todo, porque después la gente lo va a discriminar, porque tiene COVID, sus familiares los van a acosar, que es un riesgo súper probable, la privacidad de los datos. Pero existen técnicas de anonimización. ¿Cómo funciona eso, anonimizar un dato?
A ver, en general, el tema de... Hay datos que necesitan ser anonimizados, ¿sí? Por lo que tú estás diciendo. Ya hemos visto algunos ejemplos de discriminación por gente que tiene COVID. Imagínate en la etapa de salida de esto, ¿sí? ¿Sí? Vamos a necesitar nosotros de alguna manera darle seguimiento a la gente que va saliendo de esta cosa. Imagínate lo que va a pasar con el sistema, con la ISAPRE, qué va a pasar con el trabajo, ¿sí? Es decir, que cuando si mi empleador sabe que yo tengo COVID, voy a pasar susto, digamos, ¿sí? Porque voy a tener que arrestarme o no. Hay temas de anonimización. Ahora, la anonimización es un real tema en manejo de datos. Se puede lograr, pero hay cosas que no se pueden hacer tampoco. Entonces uno, por eso, de esa manera lo que hace es agregar a algún nivel los datos, ¿sí? Agregar a algún nivel los datos. A ver, uno no podría, digamos, esa es la palabra, no podría entregar, por ejemplo, los datos de personas con nombre, con root y esas cosas, ¿sí? Eso no se puede hacer. Pero uno puede sectorizar y poner puntos que se mueven. Ahora, también eso es una cuestión cultural, ojo, ¿sí? En Corea, la aplicación que tienen los coreanos hace que si yo me encuentro contigo en mi celular y tú tienes COVID, en mi celular aparece que tú tienes COVID. Así que tú andas con una banderita, así, una banderita roja. Pero, que está más un semáforo. ¿Sí? Qué miedo, no me imagino acá en Chile eso. No, claro, no, acá en Chile, imagínate lo que significaría eso, con el nivel de lógica de segregación que tenemos acá, sería de terror, ¿sí? Pero vamos a necesitar alguna manera de aproximarnos a eso, ¿sí? Ahora, hay técnicas muy buenas de anonimización, ¿sí? La anonimización no es perfecta en general, pero hay técnicas buenas que tienen que ver. Yo diría que hay dos caminos. Una cosa es usar toda la tecnología, la maquinaria de anonimización y privacidad que se necesita, no solo por este tema del COVID, sino que por los temas económicos que van a ser muy importantes en el proceso de transición, digamos, los temas sociales. Pero por otro lado, creo que hay que empezar a poner regulaciones en esto, ¿sí? Hay que empezar a poner regulaciones que no tenemos respecto de esto, ¿sí? Es decir, fíjate que de alguna manera esto obliga a cambiar los marcos generales de la manera en que tratamos los datos, ¿sí? Alguien decía por ahí, hay un famoso criptógrafo que decía, cuando empezó todo esto, decía, olvídense de la privacidad. Ese es un tema que ya no va más, ¿sí? Fíjate que tú andas por la calle y te pueden sacar fotos, ¿sí? Te pueden sacar imágenes. Las telefónicas, todas las compañías telefónicas tienen tus datos, sabes dónde tú andabas. Google sabe dónde tú andabas, si es que andas con un celular con un mínimo de funcionalidades. ¿Y cómo le prohíbe? Entonces terminas pensando, oye, yo voy a hacer la privacidad como la tenía mi abuelita, claro, viviendo en el cerro. Y entonces, fíjate, hay un cambio de lógica. Y la pandemia en particular, es decir, estas pestes globales, hablan que hay que rediscutir el tema de la privacidad. O sea que hay que hacer, como se habla de que hay que hacer todo el esfuerzo por hacerlo lo mejor técnicamente, y lo tenemos, pero técnicamente nosotros sabemos que es imposible lograr el 100%. Interesante, porque queda ahí también una misión, ¿no? Cuando se nos dice cómo va a ser el mundo después, nos vamos a abrazar más, nos vamos a valorar más, la economía irá a cambiar de pronto y entender que el teletrabajo también es una opción. Bueno, aquí la economía de los datos también nos va a obligar a discutir estos otros temas, ¿no? La ciencia de los datos, la economía de los datos y legislar para estar a la altura. Finalmente no puede ser un tabú. Yo coincido con eso, en ese sentido contigo, que hay que discutirlo para tratarlo como corresponde, con una ética y con lineamientos que a todos nos permitan estar medianamente tranquilos. Desde ese punto de vista, ese tratamiento político de los datos es súper interesante, porque va a generar a mí lo que me gustaría es que generemos un debate sobre eso, ¿sí? Y ojo, y hay que generarlo rápido, ¿sí? No podemos estar esperando. Porque ahí hay extremos, ya tienes los ejemplos extremos, ¿sí? Tiene el ejemplo extremo de las sociedades orientales. Fíjate que no se trata solo de China, ¿eh? Corea tiene la misma lógica, son sociedades medianamente autoritarias, jerárquicas, históricamente, digamos, capitalistas como Corea o con algún otro modelo como China. Pero tienen otra lógica.
Y el tema es que dicen, eso no me importa con tal de que la sociedad se mantenga en ciertos niveles. Y es una cosa que la pandemia nos va a obligar a repensar a nosotros. Es decir, nos va a obligar a repensar la lógica de cómo vivimos en comunidad. La lógica está, mi impresión, hay una columna de liberales, digamos, yo no soy ningún liberal, pero hay liberales que uno respeta, como por ejemplo, como Beller, como el presidente que es rector de la UAI. De la Universidad de Ibáñez, ¿sí? Bueno, sacó una columna, creo que en el Mercurio hace 3-4 días, que dice, que creo que titula la idea, no me recuerdo cómo la titula hoy día, pero es una discusión sobre la necesidad de repensar la privacidad. Que ahora, que Beller lo esté diciendo ya te dice mucho, ¿no? Uno podría decir, bueno, un cura comunitario está pensando, sí, está bien eso. No. ¿Por qué? Porque es un tremendo tema de cómo vamos a vivir a futuro, porque la pandemia, es decir, esta lógica llegó para quedarse. Claudio, interesantísima la conversación. Fíjate que nosotros regularmente hacemos 15-20 minutos de entrevista, nos pasamos un poquitito, pero porque estaba muy buena. Y yo te agradezco el tiempo, pero enormemente, porque este viaje al Centro de los Datos ha sido súper necesario, muy provechoso. Un abrazo grande y que estés muy bien, Claudio. Y muchas gracias, Carlos, por ti y disculpa por pasarnos el tiempo. No, encantado, al contrario. Que estén muy bien y a cuidarse, nos vemos. Exactamente, a cuidarse. Que estén muy bien todos. Interesante recorrido esta conversación. Recapitulemos para ir sacando algunos puntos en este camino que hemos delineado. Claudio Gutiérrez nos hablaba de cómo en los últimos 5 años los datos se han convertido en el nuevo petróleo. Estos datos son la copia virtual del mundo material que nos permiten modelar y experimentar para luego poder tomar decisiones y aplicar esas decisiones en el mundo real. ¿Cómo tomamos los datos? ¿Qué datos vamos a usar? ¿Cómo los procesamos y cómo los devolvemos? Resulta sumamente importante. No es posible que nosotros creamos que los datos entran a una caja negra y luego salen como si fuera arte de magia. Es importante la transparencia, importante la auditabilidad, saber cómo se trabajaron esos datos y por supuesto la privacidad. En ese sentido, es importante que los gobiernos pongan a disposición datos abiertos, decía Claudio. ¿Para qué? Para poder tener mayor posibilidad de modelar decisiones posibles en cosas como el combate al COVID que estamos viviendo hoy día. En ese sentido, hay 4 parámetros de calidad de datos que hay que considerar. El contenido, el nivel de detalle, es decir, que sean datos desagregados, que vengan en formatos adecuados, editables, tablas ojalá, Excel, CSV, son formatos amigables para poder trabajar y encontrar hallazgos importantes. En el punto 4, la oportunidad, que estos datos se ofrezcan, se hagan públicos en tiempo real y actualizados. La importancia también de la anonimización. No es liberar datos sobre una persona, en este caso el COVID, por ejemplo, que luego todo el mundo sepa quién es, se revele su identidad. No es necesario. Por supuesto que hay que proteger la privacidad de las personas, pues lo que se busca finalmente es una buena política pública, no la segregación. Con eso nos quedamos por el día de hoy. Por supuesto, yo sigo contestando las cosas que nos van amablemente comentando a través de nuestras redes sociales. Como siempre, la invitación es para que se queden con Estudio CTV. La próxima semana, el próximo jueves, nos encontramos a las 22:30 en este mismo lugar para hacer un viaje a los datos otra vez. Y por supuesto, invitados, invitadas a disfrutar de los nuevos programas que tiene nuestro canal. Mañana debuta Toño Sandoval con Backstage, una conversación interesante sobre lo que ocurre en el mundo del espectáculo, que no es solamente lo que uno ve en el escenario, también lo que pasa detrás. Buenas noches, que estén muy bien.